Hablamos de ciencia y hablamos de investigación, habitualmente lo hacemos los martes, pero es verdad que esta semana lo hemos trasladado al miércoles. En cualquier caso, los laboratorios nos abren sus puertas para acercarnos lo que hacen dentro. Proyectos innovadores y que en esta ocasión además tienen que ver con la atmósfera, ¿verdad? Con la descontaminación del aire, Nuria. Sí, se llama el proyecto Multificon. Como decíamos, un novedoso proyecto Amaya que se llama Proyecto Multificon, esa sección, ¿no?, del SINAI, de todos los agentes del SINAI, el Sistema Navarro de I+D+I, que coordina Aditec y que hoy nos da la oportunidad de investigar y de aprender. El proyecto Multificon está enfocado en la purificación del aire. Puede parecer que es un concepto bastante conocido, pero la forma en la que el proyecto plantea esa purificación es bastante innovadora. No vamos a enchufar ningún equipo que meta aire y saque el aire limpio, sino que lo hacemos de una manera pasiva, aprovechando estructuras que ya existen, como las fachadas de los edificios de distintas construcciones. Y se trata de conseguir que los materiales de construcción puedan ser recubiertos con un material hidrofóbico que evita el acceso de humedad, pero añadiéndole características de fotocatálisis que ayudan a descontaminar la atmósfera y a generar una capacidad de autolimpieza de estos materiales. Dentro de los resultados del proyecto Multificon, lo que consideramos más importante es que realmente hay una formulación en la que tenemos integrados todos los efectos que queremos, tanto la purificación como la protección. Y esa formulación puede aplicarse de forma muy sencilla mediante un sprayado sobre el sustrato pétreo que consideremos. Como en el proyecto se han validado varios, pues tiene una aplicabilidad muy grande y ahora solo falta que lo conozcan los estudios de arquitectura y las constructoras y que se vaya aplicando por el mundo. Y lo que hemos encontrado como problemas fundamentales es compatibilizar esas nanopartículas con ese recubrimiento, de tal manera que las nanopartículas, al quedar incluidas en ese recubrimiento, no perdieran demasiada actividad y, por otro lado, a su vez, no dañaran la capacidad del recubrimiento de ser hidrofóbico y en otros casos también oleofóbico. La verdad que no en todos los proyectos se puede decir, pero este es uno de los casos más satisfactorios que hemos tenido. Realmente se han conseguido conversiones, purificaciones de porcentajes muy altos. Hay detrás éxitos parciales de síntesis y diseño de composiciones de esos materiales activos que se ha ido haciendo durante todo este tiempo. Todo lo que suponga salir del campo propio de uno e interaccionar con otros grupos, todo ello me parece que es extremadamente positivo. Bueno, pues ya lo han visto, un proyecto enfocado a la purificación del aire. Vamos a hablar con sus protagonistas. Cristina Salazar Castro, líder del proyecto del Urederra, de la Unidad de Investigación Avanzada y líder del proyecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Bienvenida una semana más. Sí, sí. Un placer. Íñigo Navarro Blasco, catedrático de Química Analítica y perteneciente al grupo MATS en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Un gusto, muy buenas tardes. Bueno, contadnos, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con él? Bueno, al final este proyecto surge de una colaboración anterior, también dentro del marco de Gobierno de Navarra, un proyecto más cortito. Fue muy interesante porque nos permitió hacer una validación de lo que es el concepto de multifuncionalidad, el tener varios efectos en un mismo líquido. Entonces, sobre la base de ese primer éxito, de esa primera validación, lo que hemos podido es plantear este nuevo proyecto, el Multificon, pero claro, además en este caso, al ser un proyecto plurianual, nos ha permitido abordar muchos más aspectos y acabar con un producto, un recubrimiento mucho más validado, ¿no? Entonces, sobre el concepto general, que al final es unificar dos efectos, protección del agua en materiales de construcción, evitar esa penetración del agua, y a la vez también purificación del aire, ¿no? Esos dos efectos todos en una misma capa. Entonces, dentro del proyecto Multificon, esta ventaja de esa colaboración más prolongada pues nos ha permitido profundizar más en las composiciones de las partículas para
para conseguir esa conversión, esa purificación. Hemos podido trabajar mucho más la estabilidad del líquido, hemos podido fabricar estos líquidos en grande, escalarlo, hemos podido probar muchos materiales, la versatilidad, incluso incorporar propiedades adicionales como esa repelencia al aceite también, ¿no? que comentábamos. Claro, así que ha avanzado mucho, ¿no? el proyecto. Ese contexto de tener varios años de colaboración, la verdad que nos ha ayudado un montón a avanzar. Hablemos un poco de cómo se consigue descontaminar el aire, ¿no? Porque ahí tenemos las palabras más técnicas, pero nosotros nos ponemos en situación, pensamos, por ejemplo, en las fachadas, en los materiales de las fachadas, y a través de las fachadas se puede limpiar la atmósfera. ¿Cómo? Efectivamente, es cuestión de incorporar este recubrimiento. El recubrimiento tiene por un lado un componente que hace que sea perfectamente hidrofóbico, de manera que, como bien ha comentado Cristina, directamente la humedad o el agua no va a atravesar directamente al material, pero al mismo tiempo lo que incorpora es un agente fotocatalizador. Un fotocatalizador, en definitiva, es un compuesto químico que se va a activar mediante un fotón de luz y va a ser capaz de descontaminar, va a ser capaz de interaccionar directamente con el contaminante y transformarlo directamente por oxidación, por pura oxidación. Es decir, los óxidos de nitrógeno que habitualmente pueden estar en nuestro ambiente contaminado se transforman directamente hasta nitratos y posteriormente con el agua de lluvia van a caer directamente a través de la fachada, que no se va a introducir dentro de tal directamente, y van a poder nitrificar un poquito Pero Íñigo, Qué revolución, ¿no? ¿cómo es posible? ¿No? Yo me pregunto cómo un recubrimiento que es invisible al ojo, ¿no? Que no lo podemos ver, sea capaz de descontaminar el aire de esa manera. Es el agente fotocatalizador. El agente fotocatalizador se activa con la luz, con un fotón de luz. Lo que hemos avanzado aquí, habitualmente, generalmente el agente fotocatalizador era titania. Nosotros hemos avanzado que hemos incorporado una estructura diferente, hemos sintetizado desde el Urederra, se ha sintetizado una nueva estructura, un nuevo nanocompuesto que es capaz de activarse no solo con la luz ultravioleta, que tan solo la luz solar tiene un 4% de radiación ultravioleta, y se activa con la luz visible, prácticamente el 60% de la luz solar es visible, se activa directamente y es capaz de degradar, de interaccionar, de reaccionar y oxidar esos contaminantes hasta su total transformación. Qué espectacularidad, la verdad. Bueno, Cristina nos ha traído aquí una serie de elementos, ¿verdad?, para de alguna manera, bueno, contextualizar bien el tema que nos habéis traído hoy y explicarnos verdaderamente cómo se limpia el aire a través de este proyecto y a través de determinados elementos, incluido el líquido elemento, ¿no?, como se suele decir. Sí, totalmente. Esto era un poco en el vídeo es verdad que se explica bastante bien, pero bueno, porque vierais más de cerca un poco la secuencia también y las actividades que hemos realizado, ¿no? Un poco como es habitual en nosotros, en Urederra estamos un poco al principio de la secuencia de las actividades del proyecto, fabricando las nanopartículas, siempre pues, utilizando esas ventajas de la nanotecnología y de las tecnologías de las que disponemos para poder hacer a medida esos compuestos y que hagan justo la reacción que queremos que haga. Bueno, pues el origen son siempre pues, unos polvitos de colores que son al final el material activo, el ingrediente clave para ese líquido que hace todas estas transformaciones, ¿no? Entonces esto sería un poco el punto de partida. Luego hay una parte muy importante que es integrar esto en una formulación líquida que contiene ya esos agentes hidrofobizantes, esa hidrorrepelencia. Entonces hay que combinar la parte de la purificación del aire con esa otra formulación. Ahí ha habido mucho trabajo colaborativo y sobre todo por parte de la universidad en conseguir que todo eso esté equilibrado, ¿no? El juntar todo en un líquido y que eso se mantenga estable y que se mantenga funcional, sobre todo, a lo largo del tiempo. Y una vez que ya tenemos el líquido, por un sprayado muy sencillo, lo aplicamos sobre materiales como estas piedras que hemos traído aquí. Eso sería como la fachada. Esto es un trozo de fachada, Un trozo de fachada. Es una arenisca habitual. Y aquí también tenemos otras piedras también del mismo estilo. Hemos traído esto como ejemplo, pero hemos probado areniscas, calizas, granitos, cementos. ¿Pero el material importa o no? Al final todos tienen una pauta común, que son materiales porosos, y todos ellos tienen las pegas que tiene la interacción con el agua y también un comportamiento similar a la hora de
aceptar la aplicación del producto, ¿no? Se comportan bastante parecido, podrían variar matices como la dosificación y cosas así, Claro. pero la verdad es que es muy versátil gracias también a esas pruebas que se han podido hacer. Entonces, Cristina, tú nos has traído agua, pero también nos has traído otro líquido, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Aceite? aceite también. Ajá. Y nos vas a hacer la muestra con las dos. Sí, sí. A Por ver, un lado, vamos a verlo. por no manchar las dos, por un lado, bueno, el comportamiento normal de una piedra cuando se moja, si no tiene ningún tratamiento, es este. Y en cambio, si tenemos el tratamiento hidrofóbico, la formulación, pues vemos cómo No deja se marca, repele. ¿no? Se repele. Entonces, bueno, pues creo que la diferencia es muy clara. No podemos visualizar la purificación, pero dentro del mismo líquido están también estas partículas incorporadas. Luego, en el caso del aceite, también el comportamiento normal, bueno, es una absorción bastante evidente, dejar un manchurrón, ¿no? Como podríamos decir, y en cambio, pues con el tratamiento del producto vemos que la gota de aceite no penetra, se queda en la superficie sin poder entrar. Entonces era una forma de un poco de visualizar desde los materiales activos hasta que ya tenemos el líquido aplicado y seco en la superficie, lo que podemos ver, ¿no? Claro. Increíble. Muy interesante, desde luego, pero yo me imagino, ¿no? Me pongo en situación en cualquier barrio de Pamplona o de Navarra en general. ¿Cuándo se puede llegar a aplicar o cómo va a ser posible aplicar esta formulación que sale del laboratorio en fachadas de edificios y así pues tener el aire muchísimo más limpio, Sí, que lo va a sí. agradecer mucho nuestra salud, ¿no? Ajá, claro, se puede incorporar directamente a cualquier fachada, a cualquier superficie. La formulación en sí está preparada, por un lado tiene ese agente hidrofóbico y ese otro agente hidroleofóbico, porque son varias las formulaciones, incorpora también las nanopartículas del catalizador, del fotocatalizador, y también tiene agentes detergentes, surfactantes, que son capaces de hacer que estas nanopartículas, las nanopartículas tenderían a la aglomeración, a la compactación, a que estas partículas se incorporen directamente al recubrimiento, de manera que se expandan perfectamente y puedan ejercer su acción directamente de interacción, porque es muy importante que quede perfectamente en eso. En cualquier soporte se podría incorporar directamente. Hemos ensayado varios y hemos tenido éxito con todos ellos. Sí, que al final el proyecto está basado, o sea, tiene un foco común, que es la sostenibilidad, al final un poco como hilo conductor dentro de este, o sea, es un efecto que se ve, ¿no? muy claramente, se entienden yo creo que bastante bien las funciones que estamos combinando, pero al final no podemos perder de vista también ese concepto de sostenibilidad, que es, por un lado, yo purifico sin enchufar ningún equipo, sin gastar energía para ello, es una cosa pasiva que está llevando a cabo una actividad sin necesidad de gastar una energía. Y luego también, quizá la parte de la protección al agua puede ser un concepto que igual los beneficios no son tan claros, aunque sea muy visual el efecto, ¿no? Al final hay que entender cuáles son las pegas que tiene el agua integrándose en las fachadas, ¿no? ¿Qué problemas genera? Para entender cuáles son los beneficios de evitar eso, ¿no? Entonces, si el agua entra a través de los poros, disuelve parte del material, arrastra parte del material y al final eso lleva a un debilitamiento de la estructura. Se deteriora, ¿no? Se deteriora. Se suele ver en algunas fachadas, ¿no? Que se Exacto. estropean con el tiempo. También se puede acumular el agua y generar verdín, ennegrecimientos relacionados con los mohos. Incluso si el agua se queda y se combina con frío, que es bastante normal, lluvia y frío, se puede helar y el hielo tiene mayor volumen y se generan grietas. Entonces se rompería también la estructura. Lo que estamos intentando es evitar todos esos problemas. Y edificios propios de aquí de la Comunidad Foral, ¿no? Tal y Sí, como sí, estás sí. describiendo La arenisca, tú. de hecho, la hemos traído porque es uno de los materiales más típicos Efectivamente. aquí. Entonces, la idea es, si se previene, este es un tratamiento preventivo, si se previenen esos problemas, pues menos recursos que necesitamos para limpieza, mantenimiento y reparación de todo tipo de estructuras, ¿no? Tanto edificios nuevos como edificios de obra patrimonial, ¿no? Al final el beneficio es bastante amplio. Decías, Cristina, que me llamaba la atención en el vídeo, comentabas que estábamos ante uno de los casos más satisfactorios. Sí, porque, claro, como te había comentado al inicio, esa primera prueba de concepto de ese proyecto más cortito anterior,
pues ya nos pareció, ¿no?, que esto era muy prometedor. Pero toda esa batería de pruebas que sea válido para distintos soportes, que haya podido con las pruebas de envejecimiento, que son bastante duras, sometiendo las muestras tratadas a distintas temperaturas, distintas condiciones de humedad, ultravioleta, bueno, un poco dices, la intemperie va a ser esto, ¿no? Que eso lo haya podido pasar también, que hayamos podido fabricar en grande. Pues recorrer todo eso es esa satisfacción a la que yo me refería, ¿no? En el que dices, hemos validado un montón de aspectos, ¿no? En Y a todos partir los de análisis. ahora, ¿cuáles serán quizás los siguientes pasos o cuál va a ser el proceso exactamente? Bueno, realmente lo que queremos es seguir un poquito con estas formulaciones para ver si las podemos perfeccionar un poquito más. Queremos incorporar nuevos fotocatalizadores que sean aún más exitosos, aparte de ellos, y estamos sobre todo con un aspecto importante, que es el tema de la autolimpieza, que aquí sí quería enfatizar un poquito en este aspecto. Si bien ya la formulación en sí evita pues, el crecimiento bacteriano, microbiano y como consecuencia de ello todos esos ennegrecimientos, queremos aún seguir con esa formulación de manera que con nuevos sistemas fotocatalizadores incorporar para que sea eficaz al 100% esa autolimpieza, de manera que esos edificios ya con ese recubrimiento ya no envejezcan tanto y que no se degraden de esa manera y sobre todo que permanezcan limpios con la propia acción del agua de lluvia. Muchas funciones, desde luego tiene el proyecto, ¿no? Pero sobre todo en el foco central está el cambio climático y esta sería una de las medidas para frenar ese calentamiento global y sus graves consecuencias. Sí, al final es utilizar menos recursos para solventar, ¿no?, este tipo de problemas o de inquietudes, tanto de purificación como de protección. Y bueno, con la base que se ha conseguido ya en este proyecto, ya puede haber, ¿no?, una solución que esté realmente cerca del mercado. Yo creo que la idea sí que es ir entablando ya conversaciones con posibles empresas que puedan ser las productoras. ¿Habéis de hablado este ya con líquido. arquitectos, con constructores? Realmente es una parte que está en inicio, vamos a decir, porque sí que siempre nos gusta armarnos bien de argumentos antes de salir fuera, ¿no?, para convencer de una manera más rotunda, pero sí que pues tenemos en mente empresas como por ejemplo Tecnan, que al final son productores de base nanotecnológica de aquí de Navarra, que puedan ser unos potenciales, ¿no?, productores. Entonces, bueno, si se consigue llegar a un acuerdo, y yo creo que al final si se unen las demandas de la sociedad con lo que estamos nosotros ofreciendo, pues creo que la solución ya tiene una base atractiva, pero que puede llegar realmente a implementarse de una forma bastante directa. Es que realmente es un proyecto, ¿no?, que lo está demandando la sociedad. Como Es bien un decías, compromiso, Cristina, ¿no? es algo que lo está pidiendo la Exacto, ciudadanía, exacto, ¿no? que El se habla- avanzar ya en ese futuro cercano que es el cambio De climático. economía circular, de claves verdes, ¿no? Ahora estamos hablando constantemente de ello, pues este podría ir en esa línea, en esa estrategia. Esa es la apuesta que tenemos un poquito desde la universidad, es un poquito hacer llegar toda la investigación básica directamente a algo que funcione y a través de un centro tecnológico que sea capaz un poco de después posibilitarlo para sacarlo al mercado. Sí, en eso Lurederra siempre, ¿verdad? Estamos siempre bastante con el ojo puesto en el mercado y en lo industrial. La verdad que nos gusta bastante que se pueda utilizar lo que hacemos. ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo, ¿no? Ahora que bueno, se está viendo, ¿no?, que al final los resultados obtenidos tanto por parte de Lurederra como de la Universidad de Navarra han sido claves para avanzar. ¿Cómo ha sido de importante el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo? Sí, ha sido fundamental y sobre todo el tener un bagaje previo con el proyecto anterior, el Recurban que empezamos y vimos que aquello podía tener éxito y el día a día, sobre todo la coordinación, ¿no? Hemos estado en contacto, oye, necesito estas nanos, ¿para cuándo lo tienes? Lo tengo para acá, yo mientras tanto voy preparando estos otros recubrimientos de acá, vamos a cambiar un poquito el tal y siempre nos hemos ido articulando bien y el éxito ha sido un poquito que teníamos muy claro dónde queríamos llegar todos, ¿no? Entonces yo creo que realmente ha sido satisfactorio. Bueno, pues a seguir con esa conexión tan positiva, tan óptima, ¿no?, desde un centro tecnológico como Lurederra, ¿verdad?, y la Universidad de Navarra y su departamento de química analítica, ¿no? Bueno, un éxito y sobre todo, bueno, a ver si lo vemos, nos gustaría verlo, Ojalá, ¿no? Y ojalá poder- lo veamos, efectivamente, en las fachadas de los nuevos Muy barrios bien. de la ciudad. Ojalá sea así, ¿verdad? Perfecto, sí, Bueno. nosotros encantados. Ha sido un placer. ¿eh? Lección aprendida. Gracias, Cristina Gracias. Salazar y Íñigo Navarro Blas. Un Gracias. placer. Hasta siempre.